La predicación de hoy es acerca del testimonio de algunos de los discípulos, el testimonio de lo que Juan quiere demostrar por medio de su evangelio, de que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Ese es el mensaje de hoy, y para ello vamos a orarle a nuestro Dios que nos dé a conocer a través de su palabra su voluntad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por tu Hijo. Gracias por haberlo enviado, Señor, a que muriera, Señor, en la cruz para el pago de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque por medio de muchas personas y por otros medios, tú nos has dado a conocer a Cristo Jesús. Tú nos has elegido, tú nos has encontrado, tú nos has estado buscando, y solo por eso es que nosotros podemos decir que podemos ser salvos. Ponemos en tus manos, Señor, esta predicación, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tal como hemos venido estudiando, revisando en los domingos anteriores, estamos estudiando el Evangelio según Juan. Sabemos que los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama los evangelios sinópticos, porque se dedican a relatar secuencialmente la vida de Jesús, y entre los tres completan más información y nunca se contradicen. El evangelio de Juan es un poco diferente porque él le da un cariz diferente. ¿Y cuál es el cariz diferente de él, de Juan? Recordemos que él escribió este evangelio con el propósito de mostrar y testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Él quiere recalcar eso, y lo dice claramente en el siguiente versículo. ¿Y para qué? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, el objetivo general es un planteamiento teológico: presentar a Cristo, presentar a Dios, presentar la Trinidad, ¿sí? Y aparte de eso, un mensaje evangelístico, para que creyendo en Él tengas vida eterna en su nombre. Y así lo dice en Juan 20, versículos 30 y 31, donde dice: hizo además, hablando Juan el evangelista, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del Nuevo Testamento, ese es el objetivo de cualquier doctrina, ese es el objetivo de Cristo, ese es el objetivo de Dios, de que tú creas en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y que vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados, y que por medio de la fe tú te haces a ese perdón de pecados y puedes tener vida eterna. Y vida eterna no es únicamente que tú vas a vivir por muchísimos años. No es solo eso. La vida eterna es que tú vas a estar disfrutando con gozo, con paz, de la presencia de Cristo, de la presencia de Dios. Tú vas a estar ahí disfrutando de su amor, de todo lo que Él es. Al hablar de vida eterna es pensar nosotros en tranquilidad, paz y todo lo bueno que uno se pueda imaginar. No es únicamente que vida eterna, entonces yo no voy a morir nunca. No es solo eso, aunque es verdad, sino el de disfrutar y gozarnos de Dios eternamente.
Pensemos en eso cuando escuchemos la palabra vida eterna, no únicamente que nos vamos a morir. Entonces Juan, después de haber hecho una presentación teológica de quién es Cristo, o sea, después de explicar que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra, que Jesús es el logos, que Jesús es el creador de todo lo que existe y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de afirmar que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, allá está Jesús, el verbo. Él existe allá con Dios, en el principio, ¿sí? Pero vino acá a estar en medio de nosotros, habitó entre nosotros. Empieza a presentar Juan evidencias de su afirmación por medio de testimonios y hechos que confirman lo que él está relatando, lo que él está afirmando. Entonces, el primer testimonio que nos presenta Juan, después de haber presentado a Cristo como Dios, y como luz, y como vida, y como todo lo que Él es, verdad y eternidad, y todo lo que, después de haber presentado a Cristo, entonces nos da testimonios. El primer testimonio que presenta, que ya estuvimos mirando, es el que da Juan el Bautista. Entonces Juan el Evangelista relata la vivencia de Juan el Bautista, quien fue testigo de la afirmación por parte de Dios mismo que Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y recuerdan ustedes el momento del bautismo de Jesús que hizo Juan el Bautista, y que en ese momento se presenta, es una de las pocas veces que en el Nuevo Testamento se habla de la Trinidad, y ahí estaban presentes los tres: Cristo, que estaba bautizando, Dios, que estaba hablando y que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchad, y que se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Juan el Bautista, de que si el Espíritu Santo se posa sobre alguien, ese es mi Hijo amado. Y efectivamente Juan el Bautista vio eso, no sabemos qué exactamente, vio algo que se posó sobre Jesús como una paloma. No que sea el Espíritu Santo una paloma, eso no debemos entenderlo así, que se posó como se posa una paloma. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Él lo presenció, él lo vio. Y ese es el testimonio que Juan el Evangelista quiere mostrarnos como evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. El segundo testimonio que nos presenta Juan el Evangelista es a través de los hechos que llevaron a varias personas a convertirse en discípulos de Jesús, y que condujeron a uno de ellos a testificar acerca de Jesús y a decir: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y con todo lo que rodeó las actividades ahí alrededor de los otros discípulos, y para llegar a esa conclusión: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, es lo que Juan el Bautista quiere en este momento presentar. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Entonces, teniendo en mente el propósito de Juan al presentar este pasaje y la forma como Jesús escogió a sus discípulos, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Vamos a leer los versículos de Juan 1, del versículo 35 al 51, ¿sí? Vamos a leer todos. Pero cuando lo leamos, tengamos en mente eso, ¿sí? El propósito de Juan, presentar a Cristo, y cómo fue que escogió a sus discípulos.
El siguiente día, sabemos que esto forma parte de lo del testimonio de Juan el Bautista. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estaba Juan el Bautista acompañado con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Se fueron con él. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, este pasaje nos muestra varias cosas que vamos a tratar de desentrañarlas rápidamente. Vamos a leer los versículos 35 y 37, donde dice que el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista les dijo: no, es decir, está bien que me sigan a mí, pero al que deben seguir es a Él. Él es el verdadero, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él, síganlo a Él. Juan el Bautista no estaba buscando nada para él. No estaba buscando: no, es que yo quiero tener bastantes discípulos, entre más tengan. No, ustedes cómo así que se van a ir. No. Vengan, que conmigo están mejor. Dejen allá a Jesús, pero ustedes son discípulos míos. No, todo lo contrario. Juan no quería discípulos, Juan no quería nada de eso. Es Él. Vayan, síganlo. No yo tengo que menguar para que Él crezca. Vayan, allá es donde ustedes deben estar. Síganlo. Ahí se muestra la gran diferencia de cualquier evangelista hoy en día, de que no, yo quiero tener más y más y más, y que la iglesia crezca en número. No, ¿cómo así que usted se va a ir? No, venga para acá. No, vayan, sigan a Jesús, sigan al verdadero. Y en ese momento, cuando ellos se fueron detrás de Jesús, entonces en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Qué buscáis? Le preguntó Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús también examina el motivo por el cual tú estás buscándolo a Él. ¿Qué buscáis?
¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué es lo que crees que vas a encontrar conmigo? Y esa es una pregunta supremamente importante que debe cuestionarnos a nosotros, ¿sí? Y también debe tenerse en cuenta en la forma como se presenta a Cristo, en la forma como se evangeliza. ¿Para qué necesitas a Cristo? Tú necesitas a Cristo, ¿para qué? Yo estoy buscando a Cristo, ¿para qué lo estás buscando? ¿Para que te solucione tus problemas económicos? ¿Para que no vayas a tener problema de alimentos? ¿Para que te cure la enfermedad que tienes? Porque tú quieres tener paz y tranquilidad y por eso vas a Cristo. ¿Qué es lo que te motiva a ti para buscar a Cristo? Esos motivos, aunque a la larga por estar en Cristo, varias de esas cosas se van a dar y se va a sanar y le va a ir bien económicamente porque va a aprender a manejar, a comportarse rectamente con lo que Dios le da para administrar. Aunque a veces se van a dar esa clase de cosas o se dan lo contrario, más enfermedad, más problemas económicos, más sufrimiento, más enemigos, más de todo, a veces se da. Y es el costo de seguir a Cristo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Tú por qué buscas a Cristo? O le dice uno a otro, usted está en muchos problemas, busque a Cristo. Él quiere saber en realidad qué es lo que lo motiva. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería el motivo correcto? Vienes porque quieres salvarte del castigo eterno reconociendo a Jesús como Salvador y Señor. ¿Vienes a eso? ¿Vienes reconociendo que tú eres un pecador y que tú estás apartado de Dios y que Dios te tiene destinado el castigo eterno y que tú quieres salvarte de eso por medio de creer en Cristo y estar con Él? Si es por eso, ven para acá, les diría Jesús. Perfecto. No vengas por ningún motivo equivocado, ningún motivo utilitarista o de salud o lo que sea, no. Pero vuelvo y digo, aunque muchas veces Dios actúa así y sana a las personas y demás. Pero ese no es el principal motivo para buscar a Cristo. El principal motivo para buscar a Cristo es reconocer que uno es pecador y que uno está arrepentido y que necesita la salvación eterna. Y entiende que solo por medio de Cristo es que la va a conseguir. Ellos le dijeron, ¿dónde moras? ¿Dónde duermes? ¿Dónde descansas? ¿Qué quiere decir eso? Que quieren saber más de Él. Ellos no quieren únicamente, oye, ¿y qué? ¿Tú qué eres? ¿Y cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas? ¿Y qué? No, ellos quieren conocerlo a Él. Ellos quieren a Jesús, quieren compenetrarse con Él, entenderlo a Él, saber quién es Él. ¿Sí? Con esa pregunta dijeron, ¿dónde moras? Eso es lo que quiere decir. Quieren saber mucho más de Él, conocerle profundamente. Te queremos a ti, conocerte a ti es lo que quiere decir esa pregunta, y ese es el motivo de nosotros. ¿Para qué sigues a Cristo? Para conocerlo más y más y más. No solo saber que nació en tal parte y murió en tal parte y tal cosa, vivió tantos años y en su juventud hizo esto o no hizo esto porque nadie lo sabe o lo que sea. No es solo saber esas cosas, no, queremos saber todo de ti, tú como hijo de Dios, tú como Salvador del mundo, queremos saber todo de ti. Después viene el versículo 39 y entonces Jesús les dijo, venid y ved, ¿quieren saber más de mí? Ok, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Venid y ved. Entonces se quedaron para eso, conocerlo mejor, hacer una entrevista completa, ir al fondo de lo que Jesús es. Llama la atención de que Juan, el evangelista estamos hablando, dice, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con que era la hora 10:00 y no la 9ª o la 8ª?
Y esto lo está escribiendo Juan 40 años después de que sucedió. Y él se acuerda, era como la hora 10ª cuando esto sucedió. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan estaba ahí. Aquí no se nombra a Juan. Aquí se habla se va a nombrar aquí enseguida de Andrés. Pero todo indica que la otra persona, los dos que estaban con Juan el Bautista y que siguieron a Jesús, eran Andrés y Juan el Evangelista. Todo el Evangelio de Juan, él no habla de Juan, de él mismo, nombrándose como Juan en su Evangelio. No, él solo se define como el discípulo a quien Jesús amaba o cosas así, ¿sí? Pero no dice Juan. Y todo indica que este otro que iba con Andrés era precisamente Juan el Evangelista. Y que es el que está escribiendo esto 40 años después. Y dice, en la hora 10ª. Un momento supremamente especial para él, que le quedó grabado para toda la vida. Así como uno se acuerda de la hora en que nació un hijo, o lo que sea, o cosas que uno quisiera olvidar, como ¿a qué hora fue que me casé? No, pero son hechos especiales en la vida que lo dejan a uno marcado, y uno se acuerda de la hora. Y ese momento tan especial de su encuentro con Jesús, Juan se acordaba hasta del momento. Era como la hora 10ª. Y esa hora 10ª, de acuerdo a como contaban allá en esa época, eran como las 4 de la tarde. Entonces tuvieron que haberse quedado el resto de la tarde y hasta el día siguiente, una cosa así. Pero es interesante traer a colación eso. ¿Por qué la hora 10ª? Cuento de qué viene esto. En versículos 40 y 41, Andrés, cuando lo nombra ya, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. En realidad, sabiendo uno cómo son las cosas de Dios y cómo es que es la doctrina de la elección de Dios, ¿quién fue el que encontró a quién? Pues Dios quien los encontró a ellos, no ellos que hubieran encontrado a Jesús. Bueno, se habla así pues por la forma como se dieron las cosas, pero doctrinalmente hablando sabemos que detrás de todo eso está es Dios buscándolos a ellos. Hemos hallado al Mesías. Noten esto. Hemos hallado, se encuentra Andrés con Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Ellos eran un par de personajes que sabían mucho de las Escrituras, sabían mucho de los profetas, sabían mucho del Antiguo Testamento, tenían una forma de doctrina que era, se ve a leguas que era una doctrina correcta y creían en todo lo que era la ley y demás, no como los fariseos, que tenían una doctrina completamente errónea, hipócrita, que Jesús la criticó cada vez que podía, ¿sí? Pero entonces ellos no formaban parte de la élite de los judíos, eran unos pescadores, y entonces pero tenían la doctrina correcta, ¿sí? Y cuando llega Andrés donde Simón, no le dice, oiga, ¿sabe? Por ahí conocimos un tipo que empezó a hablar esto y esto y esto, y a nosotros nos convenció de estar como interesante, sería bueno que tú lo escucharas. No, él de una vez le dijo, para que entendiera de qué era lo que estaba hablando, le dijo, hemos hallado al Mesías. O sea que eso era algo, como digo yo, como de normal conversación entre ellos, o de compartir en todos esos días en sus cosas religiosas, hablar del Mesías, ¿sí? No le dijo, oiga, hemos encontrado de pronto una persona que es como... No, hemos hallado al Mesías. Lo que le dijo Andrés a Simón Pedro. Y el versículo 42. Hemos hallado al Mesías.
Y en el versículo 42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. Sabía el nombre, sabía quién era. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra, que quiere decir un pedazo de roca. Eso es lo que quiere decir en griego. Tú eres Simón, pero ahora te vas a llamar Cefas. O sea, Pedro. Tú eres Simón, pero ahora tú vas a ser transformado. Porque por tu temperamento, así como tú eres, nadie podría decir de que tú eres como una piedra, una roca firme. No, eso, nadie diría eso de ti, Pedro. Pero en eso te vas a convertir, en eso te vas a transformar. Jesús es lo que quiere mostrar allí. Fíjense cómo hizo Andrés, y le trajo a Jesús. Esa es la función de todos nosotros. Andrés es reconocido por eso. Sí, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, y las 3 veces es llevando algo para Jesús, a alguien a Jesús. Es lo que nosotros debemos hacer. Esa es nuestra tarea. En todo lo que vamos a ver eso que dijimos al comienzo el tema evangelístico, que Jesús muestra directamente cómo él evangelizó y cómo trajo a las personas, o cómo formó su grupo, ¿sí? Y nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer. Nos encontramos con alguien y qué debemos hacer. Eso, llevarlo a Jesús. Y lo trajo a Jesús. Eso es tu tarea. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, y hacerlo como uno pueda. Es uno por uno, es la mejor forma. Hable con una persona, hable con él específicamente, hable con otra. No tanto de que sean grandes cantidades y conferencias mundiales para poder tener bastantes convertidos, no, uno por uno. Esa es tu labor. Esa es tu labor y mía. Versículos 43 y 44, seguimos. El siguiente día, ahí paró lo de Pedro, ¿no? Bueno, tú serás transformado y te vas a llamar Pedro. Okay. 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Listo, no hay más explicaciones. Sígueme. Y de acuerdo a lo que sigue, pues Felipe le siguió. Ahí no dice que Felipe lo dio, pero se entiende que fue así lo que sucedió. Y simplemente aclaran en el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué? Dice, ¿de dónde era él? Para mostrar de que todos eran conocidos entre ellos, hablaban entre ellos, tenían la misma doctrina, de pronto se reunían en la misma sinagoga o lo que sea, eran lo que hoy podríamos nosotros decir, eran hermanos en Cristo, y se juntaban entre ellos y tenían la misma doctrina y demás, ¿sí? Se conocían. Le dijo a Felipe, sígueme. Entonces, miremos que Dios llama de distintas maneras, de distintas maneras. Nunca debemos olvidar en esto de la forma del llamamiento, de la forma de la conversión y demás. Nunca debemos olvidar la cuestión de la soberanía de Dios y su papel en lo de la elección. Todos los creyentes, todos los cristianos que han de ser salvos fueron escogidos antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, fueron escogidos. Dios hizo eso. Pero paralelamente a eso está la responsabilidad del hombre, que el hombre debe arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Dios elige, paralelamente el hombre debe arrepentirse y buscar a Cristo. Las dos cosas no es que se contradigan, lo que pasa es que no lo entendemos. Así como no entendemos, por ejemplo, cuando se habla en la Biblia del papel de Judas,
por decir algo. Dios lo eligió, pero hizo mal. Pero eso ya estaba predestinado para que sucediera así, pero él tuvo que pagar por el mal que hizo. Son cosas que uno no alcanza a comprender al tratar de equilibrar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ya está todo predestinado, pero es responsabilidad del hombre poner su fe en Cristo Jesús, buscar a Jesús. Andrés y Juan, ¿cómo fueron escogidos? Andrés y Juan, los primeros, los discípulos que seguían a Juan el Bautista, fueron, digámoslo así, llegaron a Jesús por medio de un predicador, por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo, ok, vayan allá es, por un predicador. Pedro llegó por testimonio de su hermano. Su hermano fue allá, habló con él y le dijo, camine, lo llevó. Su hermano lo llevó. Y Felipe, ¿cómo llegó? Llegó Jesús, lo vio y le dijo, sígueme, directamente. Entonces, Dios actúa por maneras muy diferentes. Por medio de un predicador, por medio de un familiar, por medio de un amigo, camina y sígame, camina a la iglesia, escuchas. Y a veces directamente, alguien allá le da por un momento dado, se encontró un libro del Nuevo Testamento, empezó a leerlo, lo entendió, lo comprendió, llegó al conocimiento de Cristo y Dios lo salvó. No es cierto eso de que no, es que tienes que pasar al frente para que tú puedas ser cristiano. Tú tienes que pasar al frente y hacer la oración de fe, porque si no, no eres salvo. O tienes que bautizarte para que puedas ser salvo. Si no te bautizas, no eres salvo. ¿Cuándo hablan aquí de bautismo? ¿Que tiene uno que bautizarse como testimonio de que uno ha puesto su fe en Cristo Jesús? Sí, es un mandamiento de Cristo Jesús. Pero no es que por ese bautismo va a ser uno salvo. No. Uno es salvo por la fe en Cristo Jesús, fe que es dada por el mismo Espíritu Santo, por Dios. Entonces, Dios actúa de maneras diferentes. Entendamos eso. Versículo 45. Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo mismo, habló Felipe con Natanael y no le dijo, oiga, hemos encontrado a un señor que está hablando de esto y esto. No. Y una vez le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés, de quien hemos estado estudiando tanto, de quien dicen los profetas, de quien hablan las escrituras, de todo esto. Ahí está Moisés, a Jesús, el hijo de José. Él es el Mesías, de él es el que hablaba Moisés. Ahí está. Sí. ¿Por qué saca aquí a colación? Felipe de que es el hijo de José de Nazaret? Si eso no estaba dicho por los Moisés ni nada de esas cosas. ¿Sí? Cuando nació Jesús, pues eso no es de que, sí, nació Jesús y todo el espectáculo, no todo el espectáculo, todo lo que sucedió en ese momento del nacimiento de Jesús, todo eso tuvo que haber seguido rodando en los comentarios, en la tradición ahí de los mismos judíos, y se tomaba como que ese era el nacimiento de Cristo Jesús, y eso era lo que se decía, ¿sí? Y se hablaba de José. Ok, aquí se muestra que eso fue así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿A cuento de qué le decía pues, el hijo de José? Porque estaban hablando de eso, o hablaban normalmente sobre eso. Y este José es de Nazaret. Felipe halló a Natanael. Ok. Entonces, el hijo de José, bien extraño, pero bueno. Ellos no habían vuelto a escuchar ninguna información acerca de Jesús, sino esa inicial de lo del nacimiento y demás. ¿Sí? Solo hasta ahora. Eso demuestra de que Jesús no hizo ningún hecho especial, ninguna cosa fuera de lo normal durante todos esos primeros años antes de empezar su vida pública. Él no hizo nada especial, o si no se hubiera conocido. Pero no.
Aquí se ve que no, Jesús llevó una vida normal sin mostrar de que Él era Dios. En el versículo 46, entonces, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ahí estaban dos situaciones, ¿sí? Los de Galilea no querían a los de Nazaret, y los de Judea, en el sur del área, no querían a los de ¿qué? A los de la zona norte, ¿sí? A los de la zona norte, y estos de la zona norte no querían a los de Nazaret. Por eso dice también Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Normalmente se toma así. Pero también puede ser que Natanael sabe mucho de las Escrituras y se acuerda de lo que dijo Malaquías. ¿Y por qué me hablan de Nazaret? Si es que él tiene que venir es de Belén. ¿Por qué? Entonces está todo eso ahí, digamos que no está completamente claro en las Escrituras qué fue lo que pasó o por qué Natanael dijo todo esto. De Nazaret, pero si es de Belén, ¿por qué me hablan de Nazaret? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Y esto es algo muy importante. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, sí, de Nazaret puede salir algo bueno, porque usted sabe que no todos los pueblos son iguales y que hay personas buenas y hay personas malas y toda la cosa, pero esto sucedió así. Nada de eso. Nada, no se puso a discutir nada con Natanael, ¿sí? Simplemente le dijo Felipe, ven y ve. No discutamos. Y eso es tan importante, en lo cual uno normalmente cae muchas veces. Encuentra uno a alguien, se pone a hablar de Cristo Jesús y se pone a discutir. ¿Qué es que la hostia? ¿Qué es que la comunión? ¿Qué es que el bautizo? ¿Qué es que es que usted no entiende esto? Es que usted dice, hombre, no, ven y ve. Ven. No se pongan a discutir. Ven y ve. Escucha la palabra de Dios. Lee la Biblia. Toma, no discutamos, solo lee. Pero no discutamos, y eso es algún vicio de todos nosotros, de querer imponer lo que uno piensa y lo que uno sabe, y que tiene que ser así, como si así hubiera sido con uno. Y apuesto que con ninguno de nosotros fue así, sino de otra manera. No discutas. Entonces, si uno no discute, entonces ¿qué uno hace? Muéstrale el amor de Cristo en la mejor manera que tú puedas. Muestra el amor de Cristo y aclara que eso que tú estás haciendo ahí, mostrando el amor en servicio, en acompañamiento, en condolerse con Él, en alegrarse con Él y toda la cosa, no viene de ti, viene de Cristo. Pero ámalo y muéstrale la forma como Él te ha transformado a ti. Es lo que es hacer. ¿Quieres evangelizar? Ama, muestra, sirve. No discutas. ¿Qué es que el papa? ¿Qué es que el sacerdote? No discutas. Ven y ve. Lee. No discutamos. Pero mientras tanto, muestras el mayor amor que tú puedas. Porque el resto, tu creencia en Cristo Jesús no tiene ningún valor si tú no muestras el amor de Él. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En él no hay engaño. Él habla las cosas como son. En él no hay engaño. Él no es como los hipócritas fariseos o los de las élites de las religiones mundiales, de todas las religiones. La élite son los que tienen subyugados a toda una cantidad de gente ahí con falsa doctrina. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Habla sin engaño, no es un hipócrita. Versículo 48, le dijo Natanael, le contesta: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? La primera vez que me encuentro con usted, ¿por qué está diciendo usted esto? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Normalmente allá, esa cuestión de lo de la higuera, a veces usaban eso de estar debajo de una higuera para leer, para meditar, para descansar, para leer las escrituras, y se usaba para orar. Uno no sabe exactamente qué estaba haciendo Natanael ahí, pero tuvo que haber estado haciendo algo especial, y en una parte de la higuera, o una parte donde estaba la higuera, en que nadie podía verlo. ¿Cómo así que me viste? Pero si nadie me podía ver, ¿cómo así? Nadie sabe exactamente qué encierra todo lo que está diciendo ahí Natanael. ¿Cómo pudo saber? ¿Cómo pudo usted saber de que yo estaba allá haciendo esto y haciendo lo otro, o hablando con Dios, o preguntándole cosas? Uno no sabe idea. Entonces, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y qué respondió Natanael? Respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Solo porque le dijo que lo había visto allá? No, porque esa pregunta y esa respuesta implican muchas otras cosas de lo que estaba haciendo Natanael allá debajo, y que solo Dios podía saber. Solo Dios podía saber. Y Natanael cae en cuenta y dice: si tú sabes eso, tú eres Dios. Y ese es el testimonio que en últimas Juan quiere mostrarnos aquí, de que Jesús es el Hijo de Dios. Este otro testimonio de Natanael diciendo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Después, versículos 50 y 51, los últimos. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. De cierto te digo, esa repetición de cierto quiere decir que lo que voy a decir es muy importante, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? ¿Suben y descienden sobre una escalera? ¿Los ángeles? ¿Qué es eso? ¿Qué significado tiene esto? ¿Suben y descienden sobre una escalera? No suben y descienden sobre una escalera. Si ustedes leen bien, dicen: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre la escalera. ¿Quién es la escalera? El Hijo del Hombre. ¿Cuál es el único camino de la tierra al cielo? Jesús. La escalera. No hay más caminos. Él es el camino. Él es el único camino. ¿Y por qué esto del Hijo del Hombre? Entonces en Daniel 7, del 13 y 14 se lo leo rápido. Dice: ¿por qué? Para poder entender por qué esto se habla tanto del Hijo del Hombre, ¿sí? Y esto de lo del Hijo del Hombre, Jesús usaba mucho esa forma de decir Hijo del Hombre cuando se refería a Él mismo, y lo usaba mucho en todo el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Dice el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea, Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vino para que todos los pueblos naciesen. Dice que vino hasta el anciano de días y le fue dado. Por parte del anciano de días le fue dado a este Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice Dios.
Pero ahí está compartiendo la gloria con alguien. Sí, porque es el mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? El Hijo del Hombre, a quien le dan gloria y dominio y reino. Todo esto lo usa Juan para su propósito general de mostrar que en sí es el Hijo de Dios, es Dios, ese es Cristo Jesús, en quien tú has confiado y por eso eres salvo. Entonces, como conclusión, para que nos recordemos, Dios llama de diferentes formas. Ya vimos, por el testimonio de alguien, por medio de una predicación, por un amigo, por un familiar, por lo general por medio del testimonio, persona a persona, de todos nosotros, principalmente. Y no olvidemos, esa es la labor nuestra. Nosotros no estamos para ninguna otra cosa, sino para esa. Hablar con quien podamos y presentar a Cristo Jesús. Hablar de Cristo Jesús y llevarlo a Jesús, a que escuche, a que lea la palabra de Dios, a que conozca de Cristo Jesús para que pueda llegar a ser salvo. Y lo otro que debemos recordar, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Lo estamos siguiendo por la razón correcta? ¿O por un sentimiento utilitarista de uno, de beneficio personal y para que me solucionen los problemas a mí? Yo estoy mal, necesito que me arregles, que me ayudes, que me proveas, que me sanes. Eso no es un verdadero motivo que le plazca a Dios. Pero si lo buscamos a Él, porque hemos reconocido que somos pecadores y que estamos arrepentidos porque hemos ofendido a Dios, y que si ponemos nuestra fe en Cristo podemos ser salvos, estás en el camino correcto. No olvidemos eso. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Y te damos gracias por ella, Señor, porque a través de ella es que podemos conocerte a ti, oh Dios Todopoderoso, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y sabemos que esta es la vida eterna. Padre, gracias porque por medio de tu Hijo tú nos salvaste, Señor, de la ira venidera. Nos salvaste de la esclavitud del pecado. Padre, gracias, Señor. Te oro, Señor, para que esto que vimos hoy, Señor, tú lo grabes en nuestras mentes, Señor, y que con la fuerza de tu Santo Espíritu podamos actuar de acuerdo a esto que tú quieres que hagamos. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que tú nos bendigas para esta próxima semana, Señor, y que nos uses para la expansión de tu reino. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.